sabes que Newton pasó los últimos años de su vida, prácticamente los últimos 30 años de su vida, en la Casa de Moneda de Inglaterra, ¿no? Él era el mandamás ahí. No sé si empezó como mandamás, pero durante mucho tiempo fue. Y una de sus principales encomiendas era mantener ese equilibrio, ¿no? O sea, porque si yo tengo una moneda de oro, ¿verdad? Y esa moneda de oro dice, bueno, pues que con esa moneda de oro se puede comprar tal cosa, ¿no? Pero digamos que el fenómeno de la inflación o por la escasez de los bienes o lo que sea, puede hacer que el valor de esa moneda cambie, ¿no? Entonces puede ser que sea menor o mayor el valor de cambio de la moneda que su valor facial, ¿no? Y entonces en muchos casos se daba el tema de que se fundían las monedas para tener el oro, la plata, y eso pues, se vendía en otro mercado, ¿no? Entonces Newton, es una cosa poco conocida de él, se dedicó a este tema, y bueno, aparte de eficientar la producción en la Casa de Moneda, ¿no? El dinero representativo, y aquí empiezan los bancos y la banca central, ¿no? Entonces, digamos que ese era este señor cultivaba trigo y ese era dinero en su lugar, ¿no? Entonces, en algún momento a alguien se le ocurrió poner un almacén, ¿no? Y dice, oye, tú tienes mucho trigo, eres muy rico, yo te lo almaceno. Y entonces, digamos que esa cosita roja es el trigo o el bien, dinero como un bien, ¿no? Y el almacén pues le da un papel que es un recibo, ¿verdad? Vale como aquí me dejó el señor, tantas libras o toneladas, ¿verdad? de trigo, etc. O de cualquier otro bien que haya sido, ¿no? Entonces, digamos que ese es dinero como bien y este es un recibo, ¿no? Ahora, cuando el señor regresa el recibo al almacén, pues el almacén tiene que dar el dinero, el trigo que depositó, ¿no? Pero puede suceder que el señor lleve su dinero al almacén, que se le dé su recibo y luego este señor, el productor, le diga al herrero, oye, mira, pues te doy este recibo, me das unos clavos, un martillo, y ya tú después recoges el dinero allá con el del almacén, ¿no? ¿Sí? Entonces así empieza a circular este dinero que llamamos dinero representativo. Ese pagaré se vuelve un dinero, ¿verdad? Más fácil de llevar, porque más es un papelito. Entonces, pues realmente ese almacén se convierte en un banco, ¿no? Y bueno, eso puede dar más vueltas todavía que una sola, puede andar por la economía y de repente ya llega al banco o al almacén y el banco tiene que dar el dinero, ¿no? Entonces, digamos que esa es la manera como surge el dinero representativo. Ese tipo de dinero, que puede llamar un pagaré, un billete, más viejo que se conoce es en China en el siglo VII, que le llamaban el dinero ligero. La comparación de las monedas no pesaba nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya puse una cosa que es el préstamo de interés, que también sale de aquí porque va a ser de interés. Bueno, ahora sí que va a ser de interés más adelante, ¿no? Aquí, de este lado ya no funciona, ¿no? Hay que venir más cerquita de... Entonces,
funciona. El señor, productor de trigo, le dice: ¿sabes qué? Pues todavía mi cosecha no está, pero pásame uno de esos papelitos, como si yo ya te hubiera dado el trigo, ¿no? Y entonces se lo da. Y él se lo lleva al herrero, el herrero le da sus clavos, y luego el herrero lleva con el papelito allá. O sea, fíjense, todo pasó sin que hubiera dinero de por medio, dinero como bien, ¿no? Y aquí le da el bien, que es el dinero, el trigo, vamos a decir, para que coma el herrero. Y ya después, este señor le lleva el trigo al almacén. O sea, que se desfasó. Primero fue el papelito, luego fue el trigo. Pero le da un poquito más, ¿verdad? Ese es el interés, ¿no? ¿Sabes qué? Como me hiciste el favor de pues, darme el pagaré sin que tuvieras el trigo, pues te doy una recompensa, ¿no? El interés. Ahora, este almacén o banco ya se constituyó, tiene el bien como el dinero como bien. Lo más probable es que ya para la Edad Media, finales de la Edad Media, principio del Renacimiento, ya hayan sido monedas, ¿no? O sea, o metales preciosos, ¿no? Entonces, tiene ahí guardado el dinero de mucha gente. Entonces ahí le puse 10 bolitas nada más, ¿no? Pero resulta que da pagarés, da boletitos, se los presta a la gente por 20. O sea que dice: yo nomás tengo, aquí nomás hay 10 de dinero, pero ¿qué tal si yo le pongo 20, ¿no? Me van a dar un interés por eso. Y entonces, pues hay unas entradas y salidas ahí que van evolucionando en la cuenta del banco, y no hay problema mientras no haya gente que pida más de lo que tiene el banco en reserva. Entonces, eso, pues como no estaba muy bien controlado, resultó en que en el siglo, bueno, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, principio del XX, hubo muchas corridas bancarias, ¿no? O sea, la gente se alarmaba por alguna cosa y iba a sacar su dinero del banco, pero en el banco no había suficiente dinero y entonces se hacía un alboroto, ¿no? Se hacía una crisis, digamos. No, se me olvida que Entonces, la banca privada, estos bancos que antes eran almacenes, los hicieron bancos, pues empezaron a emitir estos pagarés ya con una forma más formal, como billetes, digamos, billetes de banco que les llamamos. Y con eso alimentaban a la economía real. ¿Sí? Y como consecuencia, pues había veces que había estas corridas bancarias. Para regular eso, se crearon los bancos centrales, ¿no? En los siglos XIX y XX. El Banco de Inglaterra creo que es el más antiguo, es del siglo XVII, creo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando ya empieza a funcionar un banco central en un país, ellos monopolizan la emisión de papel moneda, ¿verdad? Y los bancos lo que hacen es que lo distribuyen. Tienen sus propias maneras de crear dinero, ¿no? O sea, ustedes pueden ir a un banco y dicen: oye, aquí te deposito mi dinero, lo te dan un pagaré bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese pagaré bancario pues, está respaldado por ese dinero, pero pues, también dan préstamos hipotecarios, una serie de cosas. Pues hay expansión monetaria de todas maneras. Aquí, este es un billete de 5 pesos de cuando yo era niño, ya dejó de existir hace mucho tiempo. Y lo que quiero que observen, no sé si se puede observar desde ahí, arriba dice el Banco de México y abajo dice pagará 5 pesos, y aquí ya no se ve muy bien, pero dice a la vista del portador.
¿Eso qué quiere decir? Que ese es uno de esos papelitos que veíamos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que un billete sea un pagaré? Quiere decir que si uno iba con ese billete de 5 pesos al Banco de México, el Banco de México estaba obligado, ¿verdad?, en principio, a darle 5 pesos de plata o de oro o de lo que fuera. Eso quiere decir pagar. Entonces, llegamos al momento que hemos hablado de ese dinero, cómo se crea y todo. Llegan los economistas y dicen, bueno, pues tenemos que caracterizar qué es el dinero. Entonces, ¿qué se considera dinero? Son los billetes y monedas en circulación, en posesión de las personas, las empresas y los bancos. Entonces, los billetes y las monedas que tenemos y que están en los bancos, ¿no? Y además los depósitos bancarios a la vista. O sea, si yo tengo una cuenta de ahorros, puedo sacar de ahí el dinero cuando yo lo quiera, eso es dinero, ¿no? Si tengo un pagaré a un mes o a 5 meses o a un año, eso ya no se considera dinero, ¿verdad? Dice, no son dinero las inversiones a plazo, las acciones de empresas, los bienes de capital, ni los activos virtuales, o sea, las criptomonedas, ¿no? ¿Qué son entonces? Son activos, ¿sí? O sea, en el siglo, también en el Renacimiento, por ahí del filo de 1500, Luca Pacioli, un matemático, creó la contabilidad por partida doble, la contabilidad moderna. Y allí en la contabilidad, pues hay una parte que es el activo y pues el pasivo. El activo es lo que tiene uno, ¿verdad?, los bienes, y otro pasivo lo que debe uno, las deudas, ¿no? Entonces, en la parte del activo, cuando vamos al banco, depositamos nuestro dinero a 3 meses y nos dan un pagaré, ya no tenemos dinero, ¿no? Lo que tenemos es un pagaré. ¿Cuál es la diferencia? Que con ese pagaré yo no puedo ir a la tienda a comprar mi despensa, ¿no? O sea, no es líquido, no sirve. Y es más, puede ser que a los 3 meses pues el banco haya quebrado y me quedo sin el dinero, ¿no? O sea, hay un riesgo. Entonces, eso es muy importante, sobre todo ahora que están de moda las criptomonedas, ¿no? Y bueno, se dice además que se puede caracterizar el dinero por sus funciones, ¿no? O sea, es un medio de intercambio, así salió, así funcionó, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo en que si yo te doy estos granitos de cacao, tú me puedes dar una lechuga y luego con esos granitos tú vas y te puedes conseguir otra cosa, etc., ¿no? Es una unidad contable, unidad de cuenta, ¿sí? O sea, con eso se fija el precio de los bienes, o sea, es una contabilidad. Esta lechuga vale 5 granitos de cacao y esta cobija vale 25, etc. Depósito de valor, que este es el menos claro, ¿no? O sea, suponen que conserva su valor adquisitivo, pero todos hemos oído hablar de la inflación, ¿verdad? Yo tengo un peso de ahorita, dentro de un año, dentro de año y medio, a lo mejor ya no tengo ese peso, ¿verdad? Ya vale menos, ¿no? Ya no compra lo mismo. Entonces, pero bueno, en principio, el dinero conserva su valor. Con el billete de 5 pesos, digamos que eso era un poco más cierto que si cuando, como lo vimos ahí, pues yo con ese billete puedo ir al banco y pensar, dame mis 5 pesos de plata, ¿no? Para eso hay que tener una relación de intercambio, ¿verdad? O sea, 5 pesos valen 3 gramos de plata o lo que sea. Y sirve para acumular riqueza, eso ya lo puse yo, ¿no? Pero pues para eso es, si conserva el valor, puedo acumular ahí una riqueza. Ahora, actualmente los bancos centrales se encargan de que el dinero conserve su valor adquisitivo. Cuando se hizo independiente o autónomo el Banco de México, su principal objetivo es el control de la inflación. Y para eso tiene diferentes mecanismos que constituyen
esté en buen estado, para que la economía funcione adecuadamente. O sea, si restringo mucho el circulante, o sea, entonces pues voy a hacer que los precios se eleven, ¿verdad? Porque no va a haber suficiente dinero, ¿no? Y deciden cuánto dinero debe haber en circulación y cuál debe ser la tasa de interés de referencia, ¿no? Entonces ahí digamos que son controles que tienen los bancos centrales, ¿no? Actualmente hubo toda una discusión entre el director de la Reserva Federal de Estados Unidos y Trump, ¿no? Que Trump baja las tasas y el otro no quiero. Entonces, bueno, hasta 1947 más o menos este fue el esquema, ¿no? O sea, había dinero como un bien, son los metales preciosos, ahí nomás puse una bolita, pero pueden ser 2 o 3, ¿no? Y un montón de divisas, ¿verdad? Dólares, libras esterlinas, yenes, peso mexicano, peso argentino, etcétera, etcétera. Y todos estos tenían una relación con el oro, digamos, ¿no? Lo que se llamó el patrón oro. De hecho, había unos países que tenían sus reservas en oro, otros sus reservas en plata, y tenían una relación, ¿no? O sea, mi peso vale tantos gramos de plata, ¿no? Un peso, ¿no? O un dólar, tantos gramos de oro, ¿no? Entonces eso fue hasta más o menos 1947, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo cambió eso. Ahorita viene la parte triste de la historia. Bueno, desde antes, más o menos lo que voy a narrar ahora del siglo XX, del siglo XXI, pues es lo que ha pasado desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, algunos acontecimientos del siglo XX. Bueno, aquí puse la Revolución Mexicana porque nos afecta la Revolución Mexicana. Quizá la anécdota más conocida es de que los grupos revolucionarios imprimían sus billetes, ¿no? Sacaban sus billetes, y ese billete de los villistas, ¿no? Y ya la gente tenía que usarlo, ¿no? Y es el de los confederados, o de Obregón, qué sé yo. Luego viene la Primera Guerra Mundial, la que llamaban Gran Guerra. Luego la pandemia de influenza, la gripe española, que mató más gente que la guerra. Luego la Revolución Rusa, formación de la Unión Soviética. Y luego en 1929-30 la Gran Depresión, ¿verdad? Podemos hacer toda una plática de por qué pasó la Gran Depresión y eso, pero pues, las economías se contrajeron, mucha gente perdió su empleo, etcétera, etcétera. Y después viene la Segunda Guerra Mundial. Aquí una cosa interesante es que, digamos, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, pues queda muy mal, ¿no? Y después de la Gran Depresión, peor, ¿verdad? Aquí es cuando, en la década de los 20 y 30 es cuando Hitler toma el poder. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial y bueno, es terrible, ¿no? Y luego después de la Segunda Guerra Mundial, pues se reestructura el sistema monetario internacional, viene la Guerra de Vietnam, el embargo petrolero, luego la crisis de la deuda que ya nos arrastró, la disolución de la URSS y la Guerra del Golfo, digamos, ¿no? Ahí creo que me faltó, en 1999, la introducción del euro. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues todos los países que estuvieron en guerra, excepto Estados Unidos, pues la padecieron, ¿no? O sea, sus economías se vinieron para abajo. ¿Por qué? Pues porque, aunque hayan ganado la guerra como Inglaterra,
en el segundo bullet, en el tercero, es que Estados Unidos tenía el 80% de las reservas de oro, o sea, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1944 se lleva a cabo una reunión en la ciudad estadounidense de Bretton Woods para que los Estados aliados se pusieran de acuerdo en cómo estructurar el nuevo sistema monetario. Antes, pues, cada quien tenía sus reservas y cada quien respaldaba su moneda y a veces la devaluaba, lo que sea, pero siempre con referencia a una cuestión de metales preciosos, ¿no? Entonces, en Bretton Woods hay otra historia, ¿no? Hasta Jorge Volpi escribió una novela al respecto. Al acuerdo que se llega, o sea, gana la propuesta de Estados Unidos sobre la de la Gran Bretaña, y entonces al acuerdo que se llega es que el oro va a estar en Estados Unidos, ¿no? Y entonces este es como el almacén que veíamos antes, ¿verdad? El señor es el que tiene el oro y pues es el que da el oro, y cuando le mandan un billetito verde, pues tiene que dar el oro, ¿no? O sea, yo voy a estar aquí controlando el oro, y cuando ustedes me traigan dólares, yo les puedo dar oro, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y se fijó un precio del oro en dólares, ¿no? 30 y tantos dólares por una onza de oro. Además se forman las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y ambos dominados por Estados Unidos y el menor medida por Europa. O sea, el Fondo Monetario Internacional tenía la misión de estabilizar, ¿no? el sistema financiero mundial, el mecanismo. Realmente se convirtió en un ente fiscalizador, ¿no? De a ver qué estás haciendo, ya hiciste lo otro, ¿no? Estás saliendo del huacal. ¿Por qué? Pues porque tenían la sartén por el mano, ¿no? Entonces, digamos que el esquema ahora era el siguiente: o sea, el dólar estaba en el centro, el oro, digamos, junto con el dólar hacían como una mancuerna, ¿no? Y además Estados Unidos pues empezó a dominar el sistema de pagos con el sistema SWIFT, ¿no? Y con otras cosas. Entonces eso fue lo que pasó en Bretton Woods, pero digamos que todavía todas las monedas a través del dólar estaban fijadas, fijado el precio al oro, ¿verdad? O sea, aquí había relaciones de intercambio de dólares y las demás divisas, y un precio fijo del dólar por el oro. Entonces, pues a través de eso, por lo que habíamos visto de teoría, ¿verdad?, se podía sacar cuál era la relación de cada una de las monedas con el oro. Pues bien, la guerra de Vietnam, una foto famosa que me puse ahí, ese póster de los hippies, para amortiguar un poquito el efecto de la foto. La guerra de Vietnam en su momento fue, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra en la que estuvo más involucrado Estados Unidos, y le costó muchísimo dinero. Pues, duró 17 años en Estados Unidos y le costó aproximadamente 150,000 millones de dólares. Ahí hice la cuenta, en el 2020 eran cerca de 860,000 millones de dólares. Pero yo no la hice ahí, la pueden ver, ¿no? El costo de las guerras en esa libra.
curiosos y dicen, oye, pues estás gastando mucho dinero, no va en relación con el oro que tienes. ¿Se acuerdan de la expansión monetaria esa de la que hablábamos? Pues es el mismo fenómeno aquí, ¿verdad? Estados Unidos tiene el oro, pero imprime billetes al oro, ¿verdad? Y entonces ya no corresponde. Entonces Francia le dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, desde antes, yo quiero mi oro. Y entonces Nixon en 1971 lo que hace simplemente es desaparece el intercambio de dólares por oro. Dicen, hay que, háganle como quieran. Se quedan con sus dólares y yo ya no, aunque diga pagará y todo, yo ya no les voy a dar oro. Es lo que se conoció como el cierre de la ventana de oro, de Golden Window. Entonces, a partir de 1971 el dinero es totalmente fiduciario, o sea, basado solamente en la confianza. La economía más bollante, más grande, más impresionante es la de Estados Unidos. Entonces, pues no importa, tú tienes dólares, pues me puedes comprar lo que quieras con esos dólares. Entonces, el peso estuvo aproximadamente 20 años en 12.5 pesos por dólar, 12.50 famosamente, y se devaluó en 1976, no solamente porque se pierde esa ancla del dinero y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, allá vimos en las cosas del siglo XX que también hubo un embargo petrolero en 1973. Entonces, el nuevo esquema es ese, ¿verdad? Ahora ya no aparece ningún bien, ahora ya nada más es los papelitos. ¿Se acuerdan? Todavía empezamos con el trueque, que seguimos con el dinero como un bien, luego el dinero atado al dólar con el oro, y luego a partir de 1971, pues ya no hay, ¿no? Ya no hay oro. El oro se vuelve otro bien. Entonces ustedes pueden consultar en internet la cotización del oro. Estaba variando, ¿no? Antes estaba fija, antes de esto estaba fija. Tantos dólares por una onza de oro. Ahora ya no. Entonces los europeos dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a hacer una unificación de nuestras monedas y hacen el euro. Pues en 1999 viene el euro como un poco para hacer el contrapeso al dólar. Sigue siendo, ya ya no se ha tratado a nada, ¿no? De hecho, aquí, cuando pasa esto, en estos años, un poco antes de eso quizá, sale un libro que se llama The Death of Money, ¿no? La muerte del dinero, y trata de ese problema. Entonces, o sea, pues ya no es. Entonces, ahora lo que dicen los economistas es que el dinero es una convención. O sea, mientras tú estés dispuesto a aceptar dólares, a aceptar pesos como medio, como pago, pues ya, contrólate con eso, ¿no? Bueno, llegamos al siglo XXI y entonces hay más acontecimientos terribles, ¿no? El atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, eso, entre otras cosas, se hace que se declare la guerra al terrorismo, ¿no? Por la cual nos quieren ahora asustar. Luego la invasión de Estados Unidos a Afganistán buscando a Al-Qaeda y la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Porque tenían, según ellos, armas de destrucción masiva. Y luego en 2007-2009 viene la crisis financiera provocada por una burbuja de los bienes raíces, ¿no? Ahí en azulito lo que a mí me pareció más relevante, el lanzamiento de Bitcoin en 2009, también en 2009 la formación del bloque de los BRICS, ¿no? Y luego ya viene, como 10 años después, la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y ahora la invasión israelí de la franja de Gaza y a sus vecinos, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿verdad? Pero pues esto es interesante desde el punto de vista del dinero, por el lanzamiento del Bitcoin,
BRICS, ¿no? El ordenamiento del sistema monetario internacional. En 2009-2010, 5 países, primero 4 y después Sudáfrica también entró. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica forman pues como una alianza, ¿no? Y se conoció como los BRICS. Ellos mismos no se llamaban BRICS, pero es lo que Goldman Sachs los puso. Y entonces, esencialmente, bueno, y ahora para no hacer este cuento largo, en 2025 hay 10 países, 11 países miembros, que son los rojitos, más los azules, que son asociados, ¿no? 10 países miembros y 15 países asociados forman este núcleo de los BRICS. Y pues están tratando de hacer contrapeso al dólar, aunque todavía no hay una moneda de los BRICS como tal, ¿no? Pero ya hicieron un banco de desarrollo, o sea, ya están haciendo su sistema de pagos aparte un poco. En 2013, el nuevo banco de desarrollo, recientemente, ese es el edificio del banco, está en Shanghái. Lo dirige la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ¿cómo se llama? Dilma. Tienen una reserva contingente y hicieron un sistema de pagos que se llama BRICS Pay. Estos son los países que están trabajando con proyectos del nuevo Banco de Desarrollo. Este es como el contrapeso al Banco Mundial. Bueno, las criptomonedas, ya para terminar, en 2009, ¿no? Este señor Satoshi Nakamoto saca una innovación tecnológica, que es lo que se conoce ahora como blockchain, y que a través de criptografía y de pruebas de trabajo y una serie de cosas técnicas, hace una criptomoneda, ¿no? La primera criptomoneda. Se me olvida. Entonces, fíjense, ¿no? Esto ha explotado, ¿no? En 2020, según Yahoo, había alrededor de 5,000 criptomonedas con un valor de 2 por 10 a 10 dólares, ¿no? Y, o sea, aquí le puse así porque siempre me hago bolas con los billones y trillones de los anglosajones. Para 2023 el número había crecido a 20,000, ¿no? Y ahora su evaluación pues creo que ya vale más que todos los dólares en circulación. O sea, abajo lo que está es el monte de billetes y monedas en circulación de Estados Unidos es 2 trillones aproximadamente. Esto cifras como del 2020, ¿no? Pero pues acá ya son de 4 trillones, ¿no? Entonces tenemos como 20,000 monedas, criptomonedas, y de veras tenemos nada más como 200. Entonces hay una gran controversia de si las criptomonedas son dinero o no son dinero. Bueno, ahí están son las más reconocidas. Esta es una gráfica de Bitcoin para que se animen a invertirle. Pues aquí, desde que se lanzó, pues como que no pasó nada y de repente aquí una burbujita y luego otra burbujota y aquí estamos en la cúspide, no sabemos si va a ir para acá, ¿no? ¿Cuál es el problema de las criptomonedas? Vamos a ver si es dinero. Si las criptomonedas no son de aceptación universal en algún país, ni siquiera en El Salvador que declaró el Bitcoin como moneda oficial. Debido a su volatilidad no se puede usar como unidad de cuenta. También debido a su volatilidad no preservan su valor. Los banqueros centrales consideran que no son dinero, sino un activo virtual. O sea que lo que les decía yo, ¿no? Si usted
que como ven ustedes aquí, pues puede ser muy riesgoso, ¿no? O sea, parece que va muy bien y ¡pum! Se cae, ¿no?